Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Una mañana alegre, una mañana bonita para seguir capacitándonos, para seguir presentando este tema muy interesante y que como hemos venido conociendo, sabiendo, es un poquito a veces olvidado y que sin embargo nos da muchas herramientas que nos van a permitir mejorar la práctica clínica, nos van a permitir mejorar la relación médico-paciente al final. Entonces, vamos a continuar. Yo hoy día tengo el gusto de presentar este tema eh, que aborda una enfermedad muy frecuente, que es una pandemia. Es decir, la tenemos en el día a día, la tenemos en la práctica de atención primaria, en hospitales de alta complejidad, a todo nivel y en diferentes escenarios, ¿no? Es por eso que voy a presentar al doctor Max Carlos Acosta Chacaltana. El doctor tiene sus estudios de pregrado en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, sus estudios de especialidad en endocrinología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Además, tiene estudios de maestría en medicina con mención en endocrinología en la Universidad de San Martín de Porres. El doctor también ha sido miembro del Comité Científico de la Asociación de Diabetes del Perú y es docente de simulación clínica en la Universidad Científica del Sur. Actualmente él se desempeña como médico endocrinólogo en la Clínica Delgado. Él nos va a presentar el tema comunicación eficaz a pacientes con diabetes mellitus. Adelante, bienvenidos todos. Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al comité organizador por la invitación sobre este tema tan importante como es la comunicación en salud, ¿no? Entonces, vamos a hablar el día de hoy sobre lo que es la comunicación eficaz a pacientes con diabetes mellitus. Declaro no tener conflictos de interés para la presente charla y esta es la agenda que voy a tocar a continuación. Vamos a hacer una introducción acerca de la comunicación, vamos a hacer una breve un breve resumen sobre lo que es la comunicación eficaz a pacientes con diabetes, la importancia, el por qué debemos de emplearla y vamos a ver una herramienta que nos puede ayudar a desarrollar esta, ¿no? Y al final, bueno, con las conclusiones. Entonces, aquí podemos ver al Homo sapiens y al neandertal, el Homo sapiens a la derecha y el neandertal a la izquierda. Se estima que la comunicación verbal aparece hace 2,5 millones de años atrás y se dice que aparece en el Homo sapiens, ¿no? Nosotros sabemos que el hombre neandertal desaparece hace 400.000 años atrás y en realidad no se sabe exactamente por qué desaparece, pero probablemente tenga que ver con este desarrollo del habla en el Homo sapiens, ¿no? Donde probablemente esta habilidad de comunicar con sus semejantes para la caza o para la guerra, ¿no? Llevó a que esta especie quede presente hasta la actualidad, ¿no? Entonces, la comunicación constituye un pilar muy importante para establecer la relación entre las personas. En la relación médico-paciente, mucho más aún en la actualidad, ¿no? Entonces, dentro de los elementos de la comunicación, aquí tenemos al emisor, que es la persona que va a elaborar un mensaje, el receptor, que es quien va a recibir el mensaje, el código es el lenguaje, ¿no? Acá tenemos el mensaje, que es lo que vamos a transmitir, el canal es el medio, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando estamos en la consulta, es el aire, el medio de comunicación, en este caso son las tecnologías de la comunicación, ¿no? Y el contexto es la situación en la cual estamos llevando esta comunicación, ¿no? Entonces, aquí tenemos un escenario, este contexto es de una atención en una consulta, y aquí podemos ver pues al médico, al paciente y a un familiar, ¿no? Incluso un familiar con su hija, ¿no? Entonces, es muy importante la comunicación porque de esto depende el éxito de la entrevista clínica, ¿no? Y también va a consolidar la relación médico-paciente. Entonces, en este caso, ¿no? La paciente viene a la consulta y le pregunta al médico, ¿no? Esta paciente ya se ha hecho exámenes previos y le pregunta porque lee sus resultados y no entiende, ¿no? Dice, doctor, ¿qué significa la glucosa en 180 y una hemoglobina glicosilada en 9%? Tengo anemia, ¿no? La paciente va a venir con temores, con dudas, ¿no? A la consulta. El familiar también, ¿no? En este caso, la familiar acompaña a su mami y está pensando, ¿no? ¿Será muy caro el tratamiento de mi mamá? ¿En qué la puedo ayudar? ¿Qué se puede hacer? ¿No? Y el doctor, bueno, en este caso es un doctor experto, es un doctor que domina muy bien el tema del tratamiento de la diabetes y le dice, ¿no?
usted tiene diabetes tipo 2 con albuminuria, su categoría es G3A2 y además usted tiene dislipidemia, su riesgo estimado de un infarto es del 8,2% y según las guías actuales usted tomará estas medicinas. Está claro que el paciente cuando va a una consulta, ¿no? Desea ser atendido por un médico experto, ¿no? Pero a la vez también desea un médico que sea empático, un médico que le pueda resolver sus dudas y que sobre todo le dé tranquilidad, ¿no? Entonces, este enfoque, este ejemplo que hemos visto, ¿no? Es un enfoque que se llama enfoque de lanzamiento de bala, ¿no? En este enfoque se enfatiza el mensaje que esté bien entregado, nada más. Este enfoque inicia a los inicios de este siglo XX y no tiene la noción de retroalimentación o de feedback, ¿no? O sea, yo lanzo el mensaje, lanzo la bala, obviamente lo estructuro, ¿no? Y hago de que llegue bien el mensaje, pero no espero que el paciente me pregunte, no me preocupo si me entendió o no me entendió, ¿no? Entonces, en este enfoque que tiene parte que ver el modelo paternalista en medicina, donde el médico es el más importante, el paciente solamente va a obedecer. Entonces, en este contexto, ¿ustedes creen que la paciente y su familiar habrán comprendido el mensaje del médico experto? ¿Ustedes creen que la paciente cumplirá con sus controles, ¿no? Tomará la medicina indicada? O sea, la paciente muchas veces no entiende, ¿no? Estaba preguntando, ¿no? ¿Qué significa hemoglobina glicosilada? ¿Qué significa una glucosa en 180, ¿no? ¿Y ustedes creen que su familiar puede ayudar en la gestión de su enfermedad a su familiar, en este caso a su madre? Entonces, hay que recordar que el objetivo de la comunicación médico-paciente es mejorar la vida de nuestros pacientes. ¿No? Ya sea mediante la restauración total de la salud o a través del acompañamiento paliativo, ¿no? En cuanto a lo que es la restauración, en este caso, por ejemplo, ¿no? En el caso de una infección, nosotros damos un antibiótico y vamos a mejorar definitivamente la salud de nuestros pacientes, ¿no? O en el caso de que nuestro paciente sufra una fractura, igual, ¿no? Vamos a restablecer la salud. Pero hay casos donde en realidad solamente vamos a acompañar a nuestro paciente, ¿no? Por ejemplo, en las enfermedades como el cáncer, o en este caso, en nuestros pacientes con diabetes, nosotros vamos a acompañar a través de su vida, ¿no? Muchas veces uno cuando hace el diagnóstico y tiene una buena relación médico-paciente, este paciente nos va a acompañar hasta el final de su vida, ¿no? Entonces, el objetivo de la comunicación médico-paciente, entonces, busca que ambos se comprometan en buscar un mismo fin, ¿no? Somos parte de un mismo equipo. Entonces, la comunicación eficaz es aquella en la que el mensaje llega al receptor en perfectas condiciones y respondiendo realmente a lo que el emisor pretende transmitir con su emisión. Tiene un enfoque del frisbee. Esto quiere decir que el mensaje tiene que llegar al emisor, pero da énfasis a lo que es la interacción, a la colaboración, ¿no? Yo lanzo el mensaje, el paciente me pregunta, yo lanzo el mensaje para ver si me ha entendido y esto es entonces la comunicación eficaz, ¿no? Con un enfoque ya no de bala, sino de frisbee. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la comunicación eficaz? La comunicación eficaz va a mejorar la satisfacción de nuestros pacientes, va a mejorar el cumplimiento, va a mejorar el apego terapéutico, muy importante de nuestros pacientes con diabetes, porque ellos van a tomar muchas medicinas, ¿no? Pueden tomar uno o dos, incluso pueden requerir el uso de la insulina, fármacos para el problema de la hipercolesterolemia, ¿no? Fármacos para la hipertensión arterial, ¿no? Entonces, si nuestro paciente entiende por qué toma la medicina, por qué es importante su tratamiento, entonces definitivamente que va a cumplir con las indicaciones que le damos, ¿no? Y también hay evidencia en donde cuando nosotros mantenemos una comunicación eficaz, va a haber un mejor nivel de glucosa en nuestros pacientes. Entonces, ya entrando a lo que es un poquito más sobre la comunicación eficaz, solamente para recordar que comunicar de manera eficaz es asegurar una interacción en vez de una simple entrega de información. Sigue un modelo helicoidal más que una línea unidireccional, ¿no? Entonces hay una interacción entre médico-paciente y es una interacción continua, ¿no? Con cada mensaje el círculo se va agrandando, ¿no? Se va agrandando. Nuestro paciente, nosotros vamos obteniendo información información acerca de los problemas de nuestro paciente, lo vamos a conocer mejor, vamos a poder plantear un mejor diagnóstico en la entrevista clínica y el paciente, cuando va interactuando con nosotros, va conociendo, aprendiendo, se va educando y va entendiendo el por qué tiene que tomar las medicinas, ¿no?
Entonces volvemos al ejemplo, ¿no? Y recordarle que la comunicación es eficaz en este momento, en el 2024, gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, debe llevarse tanto en la consulta presencial como en la consulta virtual, ¿no? Es ya la telemedicina llegó y llegó para quedarse, ¿no? Y es muy importante porque esta va a ayudar sobre todo a estas zonas donde de repente no hay muchos especialistas o es difícil de trasladarse, ¿no? Entonces, ¿qué busca o qué buscamos nosotros con una comunicación eficaz? Entonces, nosotros vamos a promover el vínculo y la colaboración entre el médico y el paciente. Buscamos aumentar la precisión en la definición de los problemas presentados por nuestro paciente. Buscamos una mayor eficiencia en la entrevista, un mejor diagnóstico y un manejo aceptado por el paciente, ¿no? Hoy en día nosotros hacemos el diagnóstico, contamos con muchas herramientas, exámenes de laboratorio, imágenes muy modernos que nos dan una precisión muy alta en cuanto al diagnóstico, ¿no? Pero siempre es importante una buena anamnesis, un buen interrogatorio, ¿no? Una buena relación médico-paciente, ¿no? Para hacer un mejor diagnóstico y también es importante que cuando ya hacemos el diagnóstico debemos de plantear un plan de trabajo, pero este plan de trabajo hoy en día debe ser aceptado tanto por el médico como el paciente, porque eso va a llevar a un mejor compromiso por parte de nuestro paciente, a un mejor cumplimiento de las indicaciones y una mejora en lo que es el restablecimiento de la salud del paciente, ¿no? También la comunicación eficaz va a lograr una mayor satisfacción tanto en el médico como en el paciente, ¿no? Y eso mejora pues definitivamente lo que buscamos en la atención médica, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener con la comunicación eficaz? Médicos y pacientes felices. También se ha visto que cuando uno mantiene una comunicación eficaz con los pacientes, hay menos problemas médicos legales, ¿no? Un paciente bien informado, un paciente que tiene una buena relación con su paciente, definitivamente, y entiende el por qué toma las medicinas, los efectos adversos, definitivamente va a ser un problema, va a ser un paciente que no va a generar un problema al médico, ¿no? Entrando ya a lo que es la diabetes, entonces la diabetes es una enfermedad crónica, es una enfermedad que se va a caracterizar por la elevación de los niveles de la glucosa. Se estima que en el mundo existen 537 millones de personas con diabetes que tienen entre 20 y 79 años de edad. La diabetes, o sea, esta enfermedad, ¿no? La más frecuente, la tipo 2 en el 90% de los casos, la tipo uno en el 9% de los casos y otros tipos de diabetes en el 1%, ¿no? Entonces, cuando la glucosa está elevada, ¿no? Fuera de los rangos de meta de tratamiento que lo voy a explicar más adelante, entonces va a ocasionar problemas, va a ocasionar complicaciones, tanto microvasculares como complicaciones macrovasculares, ¿no? Entonces, dentro de las complicaciones microvasculares tenemos lo que es la retinopatía asociada a diabetes, la neuropatía, la enfermedad renal asociada a la diabetes y dentro de las macrovasculares la enfermedad coronaria, ¿no? La arteriosclerosis, que va a llevar pues al infarto del corazón, al infarto cerebral y a los problemas de la circulación. Y también otra complicación importante es el pie diabético, ¿no? Entonces nuestro paciente en realidad va a requerir una gestión continua y adecuada para evitar los niveles de glucosa altos y evitar las complicaciones a largo plazo, ¿no? Entonces, en nuestro Perú se estima que hay alrededor de 1,7 millones de personas con diabetes, donde la mayoría va a tener la tipo 2, ¿no? Entonces, es importante que nosotros cuando estemos frente a un paciente con diabetes, que estemos atentos a signos y síntomas de ansiedad y depresión, ¿sí? Porque sabemos que la depresión es la principal causa de discapacidad en el mundo, ¿ya? Y la prevalencia de depresión en el Perú es de un 14% y la prevalencia de ansiedad es del 1,9%, ¿sí? Pero en un estudio realizado en un hospital público, en el Hospital Cayetano Heredia, en el 2019, se vio que la frecuencia de depresión fue del 23,9% y de ansiedad del 32,7%. O sea, tanto la depresión como la ansiedad tienen mayor frecuencia en nuestros pacientes con diabetes, ¿no? Y una cifra no menos importante de 9,75 de suicidalidad, ¿no? Que quiere decir la ideación de pensamientos suicidas, ¿no? Entonces, debemos nosotros estar atentos a los síntomas de depresión, ansiedad en nuestros pacientes con diabetes,
porque sabemos que la depresión y la ansiedad va a influir de manera negativa en el autocuidado de nuestros pacientes, ¿no? Va a reflejar de manera negativa los controles de glucosa, ¿no? Lo que va a disminuir su calidad de vida y su funcionalidad. La frecuencia de depresión y diabetes va a estar más alta al inicio del diagnóstico y pasado los 20 años del diagnóstico, ¿no? Entonces, estar atento cuando hacemos el diagnóstico y después de 20 años, ¿no? ¿Por qué cuando hacemos el diagnóstico? Porque muchas veces cuando el paciente se entera que tiene diabetes, viene a su memoria lo que le pasó a su abuelo, su abuela o a sus padres, ¿no? Antes, pues lamentablemente, sinónimo de diabetes era amputación, sinónimo de diabetes era ceguera, inicio de una terapia dialítica, ¿no? Y, pero ahora ya no es así, ¿no? Ahora, felizmente, con las medicinas, los tratamientos que tenemos, se puede evitar la aparición de las complicaciones, tanto micro como macrovasculares, ¿no? Y después de los 20 años, ¿por qué? Porque probablemente alguno de los pacientes ya esté desarrollando las complicaciones, entonces esto causa, pues, estos síntomas de depresión y ansiedad en ellos, ¿no? En el Perú, en el año 2023 se publicó una guía de manejo y de pesquisa de depresión y ansiedad, ¿no? Entonces aquí está el QR, ustedes pueden acceder a la página web, a la guía, donde va a estar las encuestas, ¿no? La manera de cómo hacer la pesquisa y el diagnóstico de depresión y el tratamiento en el primer nivel de atención, ¿no? Algo que me parece muy importante que haya hecho el Ministerio de Salud, ¿no? En cuanto a lo que son ya las metas de control de nuestros pacientes, entonces nuestros pacientes tienen que saber que tienen metas en cuanto a su control de la glucosa, en cuanto a su control de la hemoglobina glicosilada, tienen que entender los términos glucosa en ayunas, tienen que entender acerca del término glucosa postprandial y tienen que entender acerca de lo que es la hemoglobina glicosilada, ¿no? Entonces, glucosa en ayunas, la glucosa al levantarse. Glucosa postprandial, la medición de la glucosa a las 2 horas después de haber ingerido una comida, ¿no? Y la hemoglobina glicosilada, pues, es el porcentaje de unión de la glucosa a una proteína. En este caso, como es hemoglobina glicosilada, el porcentaje de unión de la glucosa al glóbulo rojo, ¿no? Entonces, el glóbulo rojo vive 120 días, entonces nos va a dar el promedio de la glucosa de 120 días atrás. A los pacientes una manera quizás sencilla de decirles cómo es esto es el ejemplo de la manzana de las ferias, ¿no? La manzana caramelada. La hemoglobina es la manzana y la glucosa es el azúcar. Mientras más porcentaje de hemoglobina glicosilada exista, quiere decir que más glucosa ha habido en la sangre, ¿no? Entonces, nuestros pacientes, como dato general, deben tener una hemoglobina glicosilada objetivo menos de 7, una glucosa en ayunas entre 80 y 130 y una glucosa postprandial por debajo de 180. Pero estas metas deben de ser individualizadas. Y aquí me refiero con individualización, que si el paciente, por ejemplo, es joven, no tiene complicaciones, ¿no? Tiene una actitud positiva frente a su enfermedad, yo lo puedo llevar a glucosas entre 80 y 100. Hemoglobina glicosilada menos de 6,5 y una glucosa postprandial normal o menor a 140. Y ocurre lo contrario si mi paciente tiene muchos años de enfermedad, es un adulto mayor, ¿no? Entonces, de repente una hemoglobina glicosilada entre 7 y 7,5 sea razonable para él, una glucosa entre 100 y 130 sea razonable para él, o una glucosa no mayor a 180 sea razonable para él, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que conversar con nuestro paciente y plantear nuestras metas de control de acuerdo a la individualización, ¿no? Entonces aquí podemos ver las metas de hemoglobina glicosilada, ¿no? Podemos ser menos estrictos o más estrictos, o sea, menos de 7 o más de 7, dependiendo de los riesgos potenciales y eventos adversos de los fármacos, riesgos potenciales para hipolisemia, de la duración de la enfermedad, ¿no? De la expectativa de vida, las comorbilidades, complicaciones vasculares establecidas y la actitud del paciente frente a la enfermedad, ¿no? Y también los recursos del sistema, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente que tiene bajo riesgo de polisemia, poco tiempo de enfermedad, tiene una larga expectativa de vida, tiene ausencia de comorbilidades o complicaciones y él muestra una actitud positiva y hay recursos, entonces debemos de ser un poco más estrictos en ese valor de hemoglobina glicosilada y de repente plantear menos de 7, 6,5 podría ser uno de ellos, ¿no? Y un control menos estricto si el paciente pues tiene ya poca expectativa de vida, es un adulto mayor, mucho riesgo para hipoglicemia, ¿no? O no hay apoyo, no hay soporte del sistema, ¿no?
En cuanto ya a lo que es los pacientes con diabetes tipo 1 y pacientes con diabetes tipo 2 que usan insulina, ya estamos utilizando lo que es el tiempo en rango, ¿no? Entonces una persona se pone un sensor por 14 días y tiene que medirse la glucosa más del 70% del tiempo y se habla de tiempo en rango eh, mayor al 70%. ¿Qué es tiempo en rango? Glucosa entre 70 y 180, ¿no? Un poco quizás menos exigentes en los adultos mayores, un tiempo en rango mayor al 50%. Una glucosa por debajo de 70, el 4% de tiempo en rango. Y una glucosa por debajo de 54, el 1% de tiempo en rango, ¿no? En los adultos mayores no debe haber hipoglicemia por debajo de 54. ¿Por qué? Porque cuando la glucosa está por debajo de 54, la persona pierde la capacidad de una autogestión o de autoayudarse. Va a necesitar de una persona que la asista para poder superar la hipoglicemia y es muy probable que esta persona pues llegue a nuestros servicios de emergencia, ¿no? Y valores de glucosa por encima de 180 no deben pasar el 25% y por encima de 250 no debe pasar el 5%, ¿no? Un poquito quizás menos exigente en los adultos mayores, como pueden ver aquí, ¿no? Y en cuanto a lo que es el automonitoreo, ¿no? La gestión que hace nuestro paciente, pues nuestro paciente tiene que muchas veces aprender a utilizar estos dispositivos. Acá tenemos al glucómetro, ¿no? Que es aquel donde el paciente se va a pinchar, va a poner la gotita en la tira y nos va a dar el valor de la glucosa, ¿no? Hoy en día ya tenemos a lo que es los sensores de monitoreo continuo de glucosa. Tenemos lamentablemente el más antiguito, pero ya lo tenemos. Entonces aquí tenemos al sensor y al lector, ¿no? Este es el freestyle libre, el que tenemos disponible ya en nuestro país y en otras partes del mundo existe el freestyle libre 3 Plus, ¿no? Donde tenemos el sensor y el sensor le va a dar información de manera continua al celular o al smartwatch, como es en el caso del Descon 7, ¿no? En este caso, en el freestyle libre que está disponible en nuestro país, el paciente tiene que pasar el lector cada vez que quiere saber su nivel de la glucosa y lo tiene que hacer porque este equipo no registra la glucosa como los otros que están a la mano derecha, que van dando la información cada 5 minutos, ¿no? En este que tenemos en el país, el paciente tiene que escanear para que registre la glucosa y en base a eso, rango, el tiempo en glucosa por encima de 180, por encima de 250, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Que nuestros pacientes con diabetes sepan cuáles son sus metas. Debemos nosotros trabajar con ellos para poder plantear las metas individualizadas. Tenemos que educarlos, tenemos que hablarles sobre lo que es también el uso de los dispositivos, sobre todo si son pacientes con diabetes tipo 1 y pacientes con diabetes tipo 2 si usan insulina, ¿no? Entonces, una herramienta que puede ser, digamos, de uso para mejorar la comunicación médico-paciente y mejorar la comunicación efectiva, ¿no? Es la guía Calgary-Cambridge. Entonces, esta es una guía que tiene 70 puntos, es una guía que está bien estructurada, ¿no? Y que incluso se utiliza en algunas facultades de medicina cuando estamos aprendiendo a hacer la entrevista, ¿no? La historia clínica. Entonces, este modelo de guía Calgary-Cambridge tiene un marco. Este marco básicamente va a tener 5 puntos importantes, lo que es el inicio de la sesión, la recopilación de la información, el examen físico, la explicación y la planificación y lo que es el cerrar la sesión. Entonces, al iniciar la sesión viene a ser lo que es la presentación. Yo soy Max Acosta. Yo lo voy a atender el día de hoy, yo soy médico, en este caso yo soy médico endocrinólogo, mucho gusto. Entonces hay una presentación, el paciente también se presenta y es muy importante la postura, el lenguaje no verbal, ¿no? La recopilación de la información viene a estar dada por las preguntas, ¿no? Y muchas veces nosotros vamos a hacer preguntas abiertas como ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? O preguntas cerradas, ¿no? ¿Tiene fiebre? Si no, ¿tiene dolor? Si no, ¿no? Entonces, y luego el examen físico, donde hay que pedir la autorización para examinar al paciente, ¿no? Entonces, todo esto, en realidad, si ustedes ven, es lo que sabemos, lo que aprendemos en la facultad cuando aprendemos a hacer la historia clínica, ¿no? Solo que en este caso, esta guía está estructurada, ¿no? Ya en cuanto a la explicación, viene a ser, usted tiene tal diagnóstico, vamos a hacerle tal examen, usted va a tomar esta medicina, este es el horario, ¿no? Vamos a vernos en un mes, en 15 días,
¿no? Entonces, esta es la parte de la explicación y planificación. Y al final cerramos la sesión, ¿no? Asegurándonos que nuestro paciente nos haya entendido, ¿no? Que sepa cuál es su diagnóstico, cuál es el plan a seguir, ¿no? Quizás para lo que es la educación en los pacientes con diabetes, una consulta es muy poco tiempo, ¿no? Entonces, pero hay que hacerlo de manera continua en las siguientes consultas, ¿no? Entonces, en esta guía, este marco de la guía Calgary-Cambridge, se basa en estos 5 marcos importantes y se basa también en que esto debe estar dentro de una estructura de consulta, lo que va a llevar a una mayor relación, una mejor relación médico-paciente. Y esto se va a construir, esto se va a desarrollar conforme lo practiquemos más, ¿no? Entonces aquí podemos ver un resumen, ¿no? Una tablita con resumen sobre lo que es el inicio de la sesión, el recogimiento de la información y siempre, ¿no? Va de la mano lo que es proporcionando estructura, ¿no? Como que ir de manera lógica y secuencial de un paso al otro, ¿no? Y al final, pues todo esto se va a resumir en una buena relación médico-paciente, ¿no? Entonces acá está lo que es el inicio de la sesión, recogiendo la información, la explicación y la planificación, y al final el cierre de la sesión, ¿no? Entonces, la guía Calgary-Cambridge es una herramienta entonces que nos puede llevar a mejorar nuestra relación médico-paciente, a mejorar la comunicación efectiva, ¿no? Y bueno, y entrando a la parte de las conclusiones, entonces nosotros debemos trabajar para lograr una comunicación eficaz con nuestros pacientes. Esto es algo que se va a ir mejorando poco a poco, ¿no? Conforme vamos teniendo más contacto con nuestros pacientes, vamos revisando las diferentes herramientas, vamos a ir mejorando la comunicación con nuestros pacientes. Y bueno, lo importante de la comunicación eficaz es que esto mejora el cumplimiento por parte de nuestros pacientes, mejora el apego, ¿no? Y va a mejorar la satisfacción del paciente, va a mejorar la satisfacción del médico también y va a haber menos problemas médico-legales, ¿no? Y bueno, en el caso de nuestros pacientes con diabetes, estar atentos a los síntomas de depresión, ya que estos influyen de manera negativa en el autocuidado de nuestros pacientes, ¿no? Bueno, esto es lo que quería compartir el día de hoy con ustedes. No sé si hay alguna pregunta. Muy bien, muchas gracias, Max. Entonces, eh, realmente ha sido importante esta información que realmente nos va a brindar pues la facilidad o las herramientas para poder trabajarlo en la práctica clínica. En realidad hay un comentario, una consulta. Nosotros no podemos acá contestar consultas personales, consultas privadas, ¿no? Es complejo contestar, hacer respuesta de una consulta, pero podríamos de todos modos transmitir algún mensaje en relación a justamente a esta consulta, ¿no? Nos están preguntando que dicen que tienen un conocido, en ese sentido, con 3 días que tiene las glucosas elevadas en ayunas, midiéndolo con un glucómetro, ¿no? Entonces, la pregunta que hace esta persona es si con esos valores se puede hacer el diagnóstico de diabetes o hay que realizar algunas otras pruebas, ¿no? De repente, bueno, es una consulta muy personal, muy dirigida, un poco complejo de responderlo por este medio, pero ¿cómo podríamos orientar en relación con nuestro tema? Claro, no, en realidad es una pregunta muy importante, ¿no? Y entiendo la preocupación de la persona que ha hecho la consulta. El glucómetro, dependiendo del equipo, va a tener un margen de error entre un 10 a un 15%. Entonces, hacer diagnóstico con el glucómetro no es lo adecuado actualmente, ¿no? Se sugiere el método más preciso. ¿Y cuál es el método más preciso? Medir la glucosa en sangre venosa en este caso, ¿no? Entonces, se diagnostica diabetes cuando dos valores de glucosa en sangre venosa son mayores a 126 o cuando se hace el test de tolerancia oral a la glucosa, a la persona se le cita en ayunas, entre un ayuno entre 8 y 10 horas, la persona va a tomar un vaso de agua con 75 gramos de glucosa anhidra y luego se le mide la glucosa al inicio de la prueba, antes de la toma del vaso, con la glucosa anhidra y luego, ahora se consideran 3 puntos importantes, a la hora y a las 2 horas, ¿no? A las 2 horas, si está
más de 200, entonces la persona tiene diabetes, todavía no para esta parte del mundo, pero en Europa ya una glucosa a la hora por encima de 209 se considera también criterio para lo que es la diabetes. Y básicamente entonces esto sería el consejo, ¿no? Si la persona lo ha hecho con glucómetro, en realidad debería acudir a una consulta para que el médico le solicite los exámenes de sangre venosa y los valores deben ser por debajo de 126 para decir que la persona no tiene diabetes. Pero ahora también existe un término relativamente nuevo que es la prediabetes, ¿no? Entonces la prediabetes prácticamente ingresa como un diagnóstico para decirle a nuestro paciente, cuidado, cuídate porque si no lo haces esto, podrías desarrollar diabetes a futuro. Los estudios de prevención en diabetes tienen más de 20 años, ¿no? Entonces se considera prediabetes cuando el glucosa está más de 100, pero por debajo de 126 cuando es medido en ayunas, ¿no? Cuando se hace la prueba de tolerancia a la glucosa, cuando la glucosa a las 2 horas está por encima de 140 pero por debajo de los 200, ¿no? Entonces es muy importante que esta persona, si lo ha hecho con el glucómetro, no es la mejor herramienta para hacer diagnóstico. Si la glucosa está muy alta, estamos hablando de valores por encima de 150, es mejor que acuda pronto a un centro de salud, ¿no? Para que sea evaluado. Claro, efectivamente, aquí transmitimos la importancia de educar, de informar y que las personas estén empoderadas, que tengan el correcto conocimiento de qué hacer, ¿no? Qué medidas básicas pueden ellos tomar por su propia iniciativa para evitar que una enfermedad o que algo que amenace a su salud pueda progresar y pueda poner en riesgo su vida, porque si estamos hablando de glicemias mayores de 300, lamentablemente nosotros como médicos sabemos lo que eso significa, ¿verdad? Todo el daño que está generando en los órganos blancos que la diabetes afecta, ¿no? Entonces, eh, qué importante sería también de repente, por favor, Max, transmitir esta elevación de la glicemia, qué significa, qué daño está produciendo en los órganos. Claro, bueno, se sabe que cuando la glucosa ya está por encima de 110 puede causar daño a nivel de los vasos pequeñitos, ¿no? Que es la circulación por los capilares, ¿no? Entonces, cuando la glucosa está por encima de 110 ya empieza a dañar la retina, el riñón, los nervios, ¿no? Lo que va a causar, puede llegar digamos, en condiciones de un tratamiento inadecuado o de repente un plan inadecuado o un acompañamiento inadecuado pues a la ceguera, al requerimiento de diálisis, ¿no? Y bueno, y también hay complicaciones macrovasculares como el infarto al corazón, el infarto cerebral, la amputación de un miembro, ¿no? Entonces, eh, importante que si yo tengo diabetes, que converse con mi médico, que converse cuáles son mis metas, porque las metas son individualizadas. Va a ser distinto la meta para un paciente de 40 años que para un paciente de 80 años. Va a ser distinto la meta para un paciente que toma medicamentos donde el riesgo de hipoglicemia es menos del 1% a un paciente que recibe insulina, ¿no? Cuando la glucosa está muy alta, en realidad más de 180, los pacientes van a presentar sed, van a orinar de manera frecuente, se van a levantar en la noche a miccionar, se van a bajar de peso a veces incluso y no saben por qué. Entonces aquí hay que tener cuidado porque cuando el paciente ya se empieza a bajar de peso y está, en teoría, no está reduciendo su ingesta de carbohidratos o no está haciendo ejercicio, entonces esto es peligroso porque en realidad este paciente probablemente sus valores estén muy altos, valores por encima de 250 o 300, y estos pacientes están entrando a un catabolismo, o sea, su cuerpo está produciendo azúcar del tejido adiposo o de su músculo porque entiende que la glucosa está en la sangre, pero no está entrando a las células, ¿no? Entonces, en el caso de sed, orina frecuente y sobre todo baja de peso, los pacientes tienen que ir a atención, tienen que buscar atención, porque pueden estar frente a un estado de glucosa muy elevado que pone en peligro su vida, ¿no? Bueno, mi especialidad, paciente que tiene estos síntomas, sed, orina frecuente y baja de peso, y a veces cuando sentimos un olor así como a manzana, eso es un criterio para iniciar la insulina, ¿no? Y ya cuando pedimos los exámenes de laboratorio, solemos observar hemoglobinas glicosiladas por encima de 10, glucosas por encima de 300 en ayunas, ¿no? Y eso se maneja en urgencias o si el paciente es estable, lo manejamos con insulina, ¿no? Claro, qué poderoso mensaje eso de lograr metas individualizadas, ¿no? Es un poderoso mensaje
que depende efectivamente de cada paciente, de justamente del conocimiento que hay de la enfermedad de parte del paciente, del conocimiento que tiene el médico de su paciente también. Entonces, qué poderoso mensaje que vale la pena repetirlo, ¿no? Entonces, tal vez otro comentario, por favor, con respecto a eso muy interesante que presentaste sobre el lanzamiento de bala, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo evitar eso en este sistema de salud, ¿no? Ya sabemos el modo de trabajo, lamentablemente, especialmente en el sector público, en donde no se cuenta con el tiempo. Muchas veces este es un factor en contra, no es un punto en contra para yo poder realmente hacer una consulta o una atención deseable. Eh, ¿Cómo no hacer lanzamiento de bala en contra del tiempo? Estamos siempre en contra del tiempo en una tensión. Bueno, es algo muy complicado en realidad. Yo creo que con el tiempo, con la práctica, podemos ir mejorando esto, ¿no? Eh, yo pienso que es muy importante que si ya lo tenemos presente, que esto lo debemos de mejorar, entonces es ponernos a practicar, ¿no? El tiempo el tiempo de la consulta juega en contra de nosotros, ¿no? Pero nosotros podemos hacer una estructura en donde de repente podemos hacer una serie de consultas, ¿no? Donde vamos educando al paciente, ¿no? Eh, Va a depender en realidad, ¿no? Uno puede tener por ejemplo, en mi caso lo que yo suelo hacer es, en la primera consulta le explico cuál es el diagnóstico, le explico las complicaciones, porque nos vamos a enfrentar a esto, le digo, ¿no? Las complicaciones son estas y esto tenemos que evitar. Y hoy en día esto es posible de realizar, vamos a evitar esto y luego en las siguientes consultas vamos planificando, ¿no? Vamos educando en cuanto a lo que es, por ejemplo, el uso de los equipos, el glucómetro, pero la primera consulta en general es fundamental que el paciente entienda su diagnóstico y que sepa por qué es importante tomar sus medicinas, ¿no? Porque a veces el paciente, de verdad, no sabe qué tiene y no sabe por qué tiene que tomar las medicinas y eso, pues, disminuye el apego al tratamiento, ¿no? De verdad que el tema del tiempo es complejo, ¿no? Pero cada uno, de acuerdo a su análisis situacional, de acuerdo a las estrategias que pueda aprender a utilizar, ¿no? Tiene que diseñar un plan de abordaje para con su paciente, ¿no? Entonces, como les decía, en mi caso, por lo general, las primeras consultas, yo en las primeras consultas me tomo 30 minutos y sé que eso quizás no es posible en otras realidades, ¿no? Y ya las siguientes consultas de control, le digo al paciente, vengas en una semana, lo veo 20 minutos y ya las siguientes consultas son mucho más cortas, ¿no? Ya para el control sí aplica mucho menos tiempo, el paciente ya sabe, incluso me dice a mí, ¿no? Doctor, usted me dijo que mi glucosa debería estar menos de 130, estoy hablando de un adulto mayor, tengo 140, doctor, ¿qué vamos a hacer para mejorar mi glucosa, ¿no? Entonces es un paciente que sabe sobre sus metas, sabe sus medicinas. Doctor, ya mejoré mi alimentación, estoy caminando, me he bajado de peso, ¿qué más podemos hacer? Ya, incluso el paciente ya se involucra tanto que al médico le plantea que debe ser, digamos, un control más estricto, ¿no? Pero vuelvo a repetir, ¿no? En realidad el tema del tiempo juega en contra de nosotros. Lo que habría que hacer en todo caso es hacer una evaluación situacional en donde yo estoy trabajando y buscar herramientas para poder mejorar esto, ¿no? Y yo creo que de repente con unas consultas un poco más frecuentes para darnos el tiempo de educar a nuestro paciente, ¿no? Eso creo que yo sería importante, ¿no? Y utilizar las herramientas, ¿no? De repente buscar las herramientas, ver qué se adecua a mi realidad y tratar de buscar eso, ¿no? Bien, bien, recomendaciones que definitivamente van a ser muy útiles, ¿no? Y que hay que poner en práctica. Y siempre tenerlas presentes, por eso es importante estas capacitaciones, ¿verdad? A veces eh, podríamos de repente estar omitiendo, ¿no? Algún muy buen consejo, alguna muy buena recomendación y que para eso estamos, para constantemente prepararnos, para brindar justamente la mejor atención, ¿no? Al final el éxito va a ser para el paciente, ¿verdad? Su mejoría va a ser, se va a reflejar en él. Gracias, Max. Más bien, por favor, algunas recomendaciones finales, ya alguna otra conclusión final del tema. Bueno, básicamente si ya tenemos presente que tenemos en contra el tiempo, tratar
de estructurar nuestra consulta, ¿no? Buscar herramientas que nos pueden ayudar a esto. Y cuando estemos frente al paciente, en realidad, tratar de escucharlos, ¿no? Porque muchas veces en eso de escucharlos, vamos a captar cuáles son los problemas principales, cuáles son sus temores, sus miedos principales y poder trabajar en ello, ¿no? Ahí yo creo que estamos mejorando un poquito el tema de la ansiedad. Porque muchas veces los pacientes, cuando se enteran del diagnóstico, dicen, doctor, mi papá le amputaron la pierna, mi familiar tuvo diálisis, entonces uno escucha sus temores, ¿no? Los que ellos consideran problemas y les resolvemos, ¿no? No te preocupes, tu función renal está buena, no te preocupes que vamos a mejorar tu nivel de la glucosa y eso es probable que no ocurra. Y si ya hay cierto daño, ¿no? Cierto grado de afectación, ¿no? Decirle, tranquilo, que vamos a trabajar para que esto no progrese tan rápido, ¿no? O sea, hay que tratar de involucrarnos y yo le digo a mis pacientes siempre, ¿no? Somos un equipo, jugamos en el mismo equipo, ¿no? Entonces, yo no estoy en el equipo contrario, ¿no? Estamos ambos juntos en esto, ¿no? Y tratar de acompañar a los pacientes, pues, ¿no? En el caso de la diabetes, en realidad el paciente los va a acompañar toda su vida, probablemente. Bien, excelente. Muchísimas gracias de parte del Comité de Educación Médica Continua del Consejo Regional 3 de Lima, el doctor Max Acosta. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Buen día. Buen día. Bueno, estimada audiencia y todos los que nos están acompañando en este sábado provechoso, eh, vamos a continuar, por favor, con el siguiente tema, también relevante. Para eso ya nos acompaña el doctor Gilbert Ramos. Sí, buen día. ¿Cómo está? Buen día, doctor. Voy a proceder a su presentación. Bien, entonces tenemos con nosotros al doctor Gilbert Ramos. El doctor es médico por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene una maestría en gerencia de proyectos sociales por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. También tiene estudios de doctorado en medicina por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con amplia experiencia institucional en el Ministerio de Salud con cargos que han conllevado responsabilidad a nivel local, regional y nacional. También es docente universitario y consultor en salud pública. Además, ha sido paz presidente del Comité de Vigilancia Ética y Deontológica del Consejo Regional 3 de Lima. Entonces ya nos acompaña el doctor que nos va a presentar el tema Principios éticos en telesalud. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Un agradecimiento muy especial al Comité de Educación Médica Continua del Consejo Regional 3 de Lima, del Colegio Médico del Perú. Voy a tener la oportunidad de poder compartir conceptos, información relacionada a este tema tan importante. Si me permite compartir, por favor. No sé si visualizan Correcto, pantalla. doctor. Sí, sí Bueno, se visualiza, vamos doctor, pero está al a final. iniciar que ha comenzado, ha estado ubicada desde el inicio, ¿no? Bueno, el, el tema relacionado a la ética siempre representa un desafío en relación a lo que es la práctica médica, el ejercicio de la medicina. Todos los médicos estamos expuestos siempre a lograr los más altos estándares en lo que corresponde al conocimiento técnico científico, por la misma exigencia de poder proveer los mejores estándares de calidad en la atención a nuestros pacientes. Y con mucha frecuencia no le damos la debida atención a los conceptos éticos que son inherentes a la práctica médica y que muchas veces ponen en riesgo la integridad de los pacientes que atendemos y también nuestra propia integridad profesional porque podemos incurrir en alguna falta de tipo ética que puede poner en riesgo nuestra integridad profesional. Eh, Importante tener en cuenta conceptos que todos manejamos, pues sin embargo es importante ponerlo en evidencia, en el sentido de que la salud siempre está asociada a un estado de cosas en el orden social, económico, vale decir, en toda la vida a nivel mundial. Y el orden social, el orden económico,
eh, trastoca muchas veces este enfoque de cómo abordar la salud y cuál es el trabajo que venimos haciendo los médicos. Más aún se hace evidente en situaciones de emergencia sanitaria como que la que hemos vivido hace poco, en la cual todos hemos constatado la debilidad de los sistemas de salud y el papel preponderante que tiene el médico, pero también al mismo tiempo los riesgos a los que estamos expuestos, tanto en la parte de aplicación de la doctrina médica, pero también desde el punto de vista ético. Antes incluso de la pandemia, se tenía muy en cuenta un concepto del paciente, muchas veces como usuario de un sistema de salud, como si fuera usuario de un servicio que no es de salud, porque en el caso de salud, los usuarios, entre comillas, son personas que sufren. Y por tanto, esa condición de ser un paciente, una persona que sufre, no puede ser pues, catalogada a un concepto reduccionista de qué significa ser un usuario de un servicio cualquiera, ¿no? Ahora, este concepto de tener siempre de la mano la ética en la aplicación del acto médico, es un concepto y un conocimiento que sin problema se ha tenido y ya nos ha acompañado también en parte de nuestra formación médica. Sin embargo, algunos autores que trabajan en el tema de ética lo hacen ver como un nuevo saber, ¿no? Pero en realidad no es un nuevo saber, ¿no? Vale decir, el conocimiento de cómo usar el conocimiento, catalogado como un nuevo saber, que en realidad es la ética, parte de la ética general también, la ética médica que es parte de la ética general. Ahora, muchas veces se ha promovido el hecho de que entre la relación médico-paciente exista una relación horizontal, ¿no? Dejando de lado que muchos años había una relación jerárquica del médico jerárquicamente encima del paciente, como que el que decide, que sabe más, y no tomando en cuenta las decisiones del paciente o la opinión del paciente. Pero ni siquiera es horizontal, ¿no? Porque en realidad, cuando una persona enferma, pierde esa capacidad de autonomía que le permite tener ese tipo de relación simétrica. Entonces se torna más bien asimétrica, en el sentido de que el médico está tratando con una persona que sufre, que ha perdido esa capacidad ética de autonomía, es decir, de decidir, un concepto que obliga al médico cada vez a tener una actitud más ética y moral en el ejercicio de la medicina. Entonces, todos concuerdan en que cada vez los médicos tenemos que hacer de la ética algo más consciente, no algo que sea innato, pero que en la práctica muchas veces no es tan cierto, sino que la ética más bien debería dominar la práctica médica de manera de que precisamente el concepto ético por delante haga que uno logre los más altos estándares en la atención de los pacientes. Y ese es el tema de la autonomía individual que he hecho mención hace un momento, que también parte de la atención en la recuperación de la salud de la persona, orgánica, mental, etcétera, signifique también una recuperación de esa autonomía perdida por estar enfermo. Quiere decir que al momento de nosotros de recuperar la salud de una persona, lo que también estamos haciendo es recuperar esa capacidad ética de autonomía, un valor muy importante añadido a lo que es la razón de la dolencia que pudiera tener el paciente. Ahora hablemos del tema de telesalud. Telesalud es un concepto que ya tiene décadas en el mundo, en el Perú también. El desarrollo no es igual en diferentes partes del mundo, pero la telesalud creado como un concepto, una herramienta para acercar más, ¿no?, los servicios de salud a las personas que por naturaleza de distancia o de otra naturaleza no tengan posibilidad de acceder a una atención presencial. O sea, en otras palabras, es facilitar el acceso a la salud. Pero sin embargo, junto con esta bondad de facilitar el acceso, también surgen nuevos desafíos, problemas mismos en la propia atención al acto médico y, por supuesto, problemas también de orden ético que tenemos que tomar atención, más aún en estos tiempos que cada vez más
la atención a distancia se hace una herramienta necesaria. Existen algunos informes, como les pongo acá algunos ítems de un informe hecho por la Organización Panamericana de la Salud, en el cual, por ejemplo, hace conocer de que así como la atención a distancia, utilizando las tecnologías de información, es decir, telesalud, da bondades en lo que es en la mejora del acceso, también podría originar problemas de tipo iatrogénico si no se consideran los aspectos éticos en la atención. Este ámbito digital genera desafíos para garantizar la confidencialidad de los datos, temas que tienen que ver con la seguridad de los datos, etcétera, que también está normado, está legislado, pero tiene una connotación también de orden ético. El secreto profesional, si es de por sí difícil mantener esos conceptos de confidencialidad y secreto profesional en la atención médica convencional, en una atención de tipo virtual, donde los datos, la información está en las redes, en los medios electrónicos, mucho más complicado poder garantizar estos temas de orden ético, que también tienen una connotación médico-legal. Más aún cuando ya se comercializan, ¿no?, paquetes informáticos de atención en telesalud aplicados tanto en la parte pública como en la parte privada. Las amenazas están inminentes, ¿no?, en ese tipo de atención. Más aún cuando muchos médicos, una importante proporción sobre todo de médicos que tienen ya muchos años de experiencia y que no han logrado, me refiero en el tiempo de ejercicio, pero no han logrado adaptarse a las tecnologías nuevas de información, requiere, ¿no?, la necesidad de programas educativos para adquirir competencias en lo que es la atención a través de esta herramienta que es muy importante, pero que necesita tener algunos parámetros de orden técnico y de orden ético también. Por ejemplo, dentro de este informe se ve que muchos países en la región, en América, ya tienen la legislación en relación a la telesalud y también a la historia clínica electrónica, ya de décadas, ¿no? El más antiguo es Cuba, que tiene el año 1970. Veamos en el caso de Perú, por ejemplo, desde el año 2003 ya la normativa está presente, pero junto con la normativa inherente necesariamente también los conceptos éticos, que no siempre van de la mano, ¿no? Y qué decir en lo que existe la normativa respecto a la confidencialidad y el secreto profesional. En el caso del Perú está esto en la Constitución política, eso es parte de un derecho fundamental que se ve trastocado o pone en riesgo, por lo menos una amenaza, en lo que significa este tipo de atención a través de medios de tecnología de información. Se ha emitido por parte del gobierno documentos técnicos relacionados a la telesalud que buscan normar, ¿no?, estandarizar cómo es los procesos de atención, por supuesto más que todo en el ámbito público, pero eso también alcanza en su ámbito de aplicación al ámbito privado y por supuesto de por medio siempre está garantizar la calidad de atención a las personas que solicitan atención. Se requiere una capacidad tecnológica, o sea, vale decir una infraestructura tecnológica que garantice los medios adecuados para que el médico pueda dar una calidad de atención a través de medios virtuales. Capacitación del mismo médico. Pero mira, el otro problema, ¿no? El otro problema es si los usuarios, si los pacientes están en condiciones también de poder aprovechar adecuadamente esa atención de forma a distancia. Requiere tener infraestructura tecnológica, requiere conocer básicamente estas formas de manejo informático. De lo contrario, no se estaría garantizando los preceptos doctrinarios médicos en primera instancia y, por supuesto, de la mano, los conceptos éticos se ponen en riesgo, ¿no? Y como vamos a ver más adelante. Existen algunos estudios, por ejemplo, este que le pongo a consideración, realizado en el marco de la pandemia del COVID-19, donde todos hemos constatado cómo la telemedicina ayudó bastante, ¿no?, poder enfrentar
este problema sanitario mundial, pero en los cuales se evidenciaron por lo menos, señalan 4 problemas de orden ético, ¿no? Uno de ellos es la relación médico-paciente. De hecho, que si al tener una adecuada relación médico-paciente en una atención de tipo presencial representa de por sí ya un problema en el sentido de que el médico tiene que estar bien entrenado y por supuesto las condiciones de atención también tienen que ser adecuadas. En una atención de tipo a distancia, esto se pone más en evidencia la necesidad de garantizar una buena relación médico-paciente. Entonces, de algún modo, tiene que haber entonces una remodelación de cuál sería esta relación de médico-paciente, comenzando de que el paciente tiene que ser primero consultado en su identidad, pasando por todos los temas que tienen que ver con la anamnesis, etcétera. Pero un tema fundamental que muchas veces se olvida es el tema de el consentimiento. Ni siquiera a los tratamientos, sino el consentimiento a este tipo de atención. Tiene que haber un consentimiento a este tipo de atención. Y ese es el siguiente tema. Y por supuesto, el tema de la autonomía. Ahí también empieza un problema. Generalmente, cuando hay una consulta de atención presencial, la autonomía del paciente la ejercerá en la medida que esté con sus facultades mentales plenas. Pero en este caso, la autonomía también se relativiza porque va a estar en función no solo de eso, sino va a estar en función de su capacidad para poder manejar la herramienta informática. La aceptación probablemente lo hará una persona más versada en temas informáticos, un acompañante, más aún en personas mayores, adultos mayores, etcétera. O sea, significa un problema que el médico tiene que estar consciente porque además de las limitaciones del orden técnico, médico, también da limitaciones de orden ético y podemos correr el riesgo de estar violentando un precepto ético en la atención del paciente. La medicina necesariamente ha demostrado una mejora al acceso a la atención, pero también está supeditada, ¿no? Como dijimos hace un momento, a la infraestructura informática, la conectividad, los sistemas de computación que deben estar disponibles, etcétera, ¿no? Que no siempre, más aún en una sociedad como la nuestra, las mayorías no tienen este acceso. Entonces se relativiza este acceso, valga la redundancia, a la atención, pero el acceso a la infraestructura informática está no garantizada en la mayoría de las personas, y sobre todo las personas que muchas veces necesitan más atención médica. La privacidad y la confidencialidad de los datos es otro problema que se tiene que tomar en cuenta y el médico, como responsable de la atención, nos corresponde a nosotros garantizar este derecho fundamental de los pacientes, sobre todo en lo que es el manejo de los medios electrónicos, la transferencia de datos, etc. Bueno, todo esto ha ido pasando y ¿qué ocurre? En el Perú ha habido normas que han sido emitidas por el gobierno, pero los médicos, más aún en la pandemia, nos hemos visto nosotros en riesgo porque no tenemos un soporte normativo desde el punto de vista ético. Recién en el año 2023, que el Colegio Médico emite un nuevo código de ética. No estamos viendo el primer código de ética, así el año 1969, el segundo el año 2000, el tercero el año 2007. Ninguno de estos contemplaba aspectos de orden ético relacionados a la telesalud. Los médicos no tenemos un parámetro y muchos médicos los hemos visto envueltos en problemas de orden ético, porque estamos en la mira de la sociedad en esta situación de crisis, y no tener un soporte de tipo ético que nos diga qué cosa está bien, qué cosa está mal, desde la perspectiva ética, en la conducta, en la atención al acto médico. Bueno, en el año 2023 se aprueba este nuevo Código de Ética en el Colegio Médico del Perú y se incluye capítulos, y un capítulo referido exactamente a lo que es la telesalud y el manejo de medios de comunicación digital para tener un referente, que es algo que les voy a compartir brevemente ahora.
El artículo 77 habla de los principios éticos y algo muy importante que tenemos que resaltar. Los principios éticos en la atención en telesalud son los mismos de la atención presencial. Muchas veces hemos relativizado, los colegas médicos, ¿no?, en la atención a distancia, estos principios éticos y más bien eh, por diferentes razones, ¿no?, se han incurrido en algunas infracciones de orden ético, por supuesto involuntarios, muchas veces por desconocimiento, y diría la mayor parte de veces por desconocimiento, y algunas veces forzados por el mismo sistema. Vamos a ver un casito que les he traído para ilustrar estos tipos de problemas. Pero lo conceptual fundamental es que los principios éticos en telesalud son los mismos que se hace en la atención de tipo presencial. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, colegas. Tenemos el artículo relacionado entre lo que es la consulta presencial y virtual. En algunos casos, a veces se ha comentado, ¿no?, opiniones en el sentido de que no, que bueno, la atención virtual reemplaza a la atención presencial, que tienen el mismo valor desde el punto de vista de atención. Y bueno, todos sabemos que eso no es tan cierto, ¿no? Y el Código de Ética lo destaca con énfasis en su nueva versión, en el sentido de que siempre la atención presencial debe ser la primordial. Bueno, en la medida que no se pueda realizar una atención presencial, que las condiciones no que no sea posible la atención presencial, por supuesto se hará una atención tipo virtual. Seguramente es más válido cuando hay pacientes que están a distancia geográfica importante o pacientes en los cuales ya se conoce su diagnóstico previo a una atención o atenciones presenciales, después para el monitoreo, etcétera. Pero no perder de vista que desde el punto de vista ético, ¿no?, siempre dar prioridad a la atención presencial en tanto sea posible. Eso nos garantiza mayor capacidad de atención de la parte técnico-científica, al mismo tiempo de resguardar, ¿no?, los conceptos éticos inherentes a la atención. Un concepto importante es que debe haber condiciones mínimas. Los médicos muchas veces estamos expuestos a dar atenciones a través de medios virtuales, pero no hay los medios indispensables, va a decir una infraestructura tecnológica, tener disponibilidad de los equipos, los tiempos y el tiempo que tener para dar atención a cada paciente. O sea, es el mismo sistema que estaría en la parte presencial. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que hay un horario de atención, que hay un programa de programación de atenciones, los cuales uno debe cumplir escrupulosamente, etcétera. Y no está exento. Muchas veces se violenta esa parte y los pacientes se ven afectados. Más aún cuando hay problemas de conectividad, todo que pone en riesgo la calidad de atención de los pacientes. Quiere decir que éticamente, y eso no da soporte, en este caso el código de ética, si las condiciones de atención no son las mínimas adecuadas, el médico podría exceptuarse de dar la atención, porque estaría poniendo en riesgo la atención misma y, por supuesto, también su integridad profesional. Cuando hay interconsultas o hay juntas médicas que también se pueden hacer por medios virtuales, se puede prescindir la presencia del paciente, pero de ninguna manera se puede prescindir del consentimiento. Es un concepto ético importantísimo, ¿ya? La interconsulta o las juntas médicas pueden prescindir de la presencia del paciente, pero no del consentimiento informado. La confidencialidad es algo que todos que manejamos medios informáticos sabemos, que la seguridad informática es algo que, por supuesto, nosotros no estamos en condiciones de garantizarlo, bueno, lamentablemente si no se tiene sistemas de seguridad informático que aseguren, valga la redundancia, los datos que son muy sensibles, contenidos en la historia clínica, en las prescripciones, etcétera, es algo que puede poner en riesgo nuestra integridad profesional y debemos siempre nosotros trabajar en ese sentido, en lo que es manejo de redes, en transferencia de información,
etcétera, el almacenamiento de los datos, todo, cuidar en nuestras instituciones que esos detalles estén adecuadamente cubiertos. Igual en lo que se refiere a la publicación, ¿no? Todos sabemos que existen restricciones para poder publicar datos sensibles y lo que se aplica en la parte presencial, por supuesto, aplica también en la parte virtual con más razón. Quiero poner en consideración un caso que es real, por supuesto, eh, por las reservas del caso, una denuncia ética que se hace al colegio médico de unos padres de un paciente menor de edad que denuncia al médico, o según, de acuerdo ahora en el expediente de denuncia, porque no se realiza la atención, pues, pero se ha emitido una receta médica, dice un certificado médico falso, irregular, además de que, bueno, se ha reportado como que se hizo una atención. Ese es el caso. ¿En qué consiste esta denuncia? El resumen es, los familiares solicitan atención de teleconsulta a una empresa médica para la atención de un menor de 7 años de edad y esa atención estaba programada para las 11 de la mañana. Bueno, hicieron el pago, etcétera, y estaban esperando la atención por medio virtual. El médico, o sea, ellos esperaban la atención, pero el médico no se comunicó a la hora indicada. Hasta en 2 oportunidades llamaron, refieren los familiares para la atención, pero no hubo respuesta. Durante la segunda la llamada que hicieron a las 11:20, o sea, 20 minutos después de programada la atención, ¿no? Ellos logran a comunicar, haciendo conocer a la empresa médica que se cancele el servicio de teleconsulta que había sido pagado y reservado, dado que el tipo ya había transcurrido importante y estaban trasladando a su menor hijo por emergencia, ¿no? Y bueno, y solicitaban la devolución del abonado, dinero abonado. 11:39, o sea, estamos hablando de 39 minutos después de la hora programada, el médico efectúa una llamada telefónica al celular del papá del menor, o sea, porque acá la esposa es la que está haciendo la denuncia. Esta llamada duró, según refieren, 39 segundos, de los cuales 30 segundos se transcurrió en el saludo y 9 segundos en decir que el esposo rechaza la llamada porque ya estaban trasladando al niño a atención por emergencia de tipo presencial. Ahora en la denuncia que lo denunciante dice, no, en esos 39 segundos el médico pues no brindó ningún tipo de atención, no hizo ninguna consulta, no tomó conocimiento del tema. Pero sin embargo, pues, bueno, emiten una receta y un certificado médico. Como es parte del procedimiento, se solicita el descargo del médico involucrado y el médico al momento de responder, acá está solamente un resumen, hace conocer de que, bueno, no pudo entrar a esa hora de la comunicación, a la hora pasada que era 11 de la mañana, según dice, por motivos ajenos, y desconocía que había sido cancelado el servicio. Hace la llamada, ¿no? Y bueno, con- eh, dice lo mismo que dice el familiar, ¿no? En el sentido de que, bueno, se hizo cancelada la atención, pero da breves datos que estaba con problemas de vómitos del niño. Pero ¿cuál es el problema? Que posterior a la llamada, o sea, el médico denunciado procede a emitir la receta, según dice, en forma condicional, donde se diagnostican náuseas y vómitos y se hace pues, un reporte a la empresa. Ya de la ampliación del descargo se conoce que el médico que ha atendido y que es denunciado, para cumplir el protocolo del sistema de atención de la clínica aludida, una vez que había hecho la llamada, tenía que completar, porque era una secuencia que ya estaba este, soy parte del algoritmo de la atención digital, que ya ha hecho la llamada, tenía que emitir la receta y tenía que dar la indicación. Ese es lo que dice en su descargo, ¿no? Entonces, como podemos advertir, en realidad
el denunciante ha mostrado su problemática, pero todos advertimos que efectivamente pues, no hubo una consulta, ¿no? No hubo una consulta propiamente dicha, y algo que hemos ya venido viendo en los preceptos éticos que hemos mencionado, el médico, si no ha cumplido el horario, o sea, tenía que haber cumplido el horario, más aún en los medios virtuales exige, ¿no? Uno sea más disciplinado en eso de cumplimiento del horario, ¿no? Y de ahí se origina todo el problema. Pero probablemente no hubiera pasado nada si, eh, bueno, no se concretó la consulta y sencillamente ahí quedaba. Pero no se hizo la llamada, pero lejos de que hacer la llamada y ahí también de igual modo, que quede ahí el proceso, no, se continuó, ¿no? Se inició la receta, etcétera. Claramente evidencia de que por el propio sistema informático de la clínica le ha inducido, podemos decir, al colega a hacer ese tipo de actos, pero estaremos nosotros de acuerdo de que hay muchas evidencias de haber transgredido éticamente nuestro proceder como el acto médico, propiamente dicho, y por supuesto, a la hora de hacer el correlato con el código de ética, estarían violentando los artículos 19, que el médico debe ser respetuoso del cumplimiento del horario. Puede haber muchos problemas, ¿no? Y es de hecho que ocurren, pero de ninguna manera eso es responsabilidad del paciente. Más aún si el paciente está presente y todos sabemos que ingresar a la atención virtual no es pues, tampoco en ese momento, sino incluso media hora antes, ¿no? Bueno, hay consideraciones y siempre nos tenemos por irnos del lado de buscar la calidad, la excelencia en la atención. El código nos exige ser respetuosos del cumplimiento del horario. Además, otro es de que el artículo 79, que corresponde siempre pedir la autorización para continuar el acto médico. Como hemos visto en este caso, el acto médico no se llevó a cabo y es más, ya había una negativa, ¿no? Por parte de los familiares porque ya habían accedido a una atención de tipo presencial, pero sin embargo, no se consideró ese tema, ¿no? El artículo 80, el médico debe evaluar las condiciones para esa modalidad de consulta. Probablemente, el médico, lo digo probablemente porque no se evidenció esto, a la consulta anterior o otro tipo de actividad médica programada, se ha prolongado más de lo debido, ¿no? Es probable, a pesar que eso no ha sido parte del descargo, ¿no? Pero estamos expuestos a ese tipo de situaciones. La idea es, siempre teniendo como un referente el código de ética, propender siempre a la excelencia en la atención, más aún en los temas de atención de tipo virtual, porque exigen tener en cuenta parámetros de orden técnico en la parte informática para poder nosotros brindar nuestra calidad de atención adecuada sin perder de vista los conceptos éticos que son inherentes. Bueno, podemos concluir de esta charla. Bueno, la telesalud se ha implementado desde el año 2009, ¿no? En el Perú y en otros países de América, ya incluso en el año 70. En cualquiera de sus ejes de desarrollo, la telesalud tiene los mismos principios de la atención presencial. El acto médico, tanto en la parte preventiva, en la parte recuperativa y rehabilitación. Por supuesto que sí. Y tener una atención a través de telemedicina, ¿no? Siempre exige tener de la mejor manera, mientras fuera posible, la atención presencial preferentemente y, bueno, la atención a distancia de acuerdo a las condiciones de cada caso. Y el médico siempre debe evaluar, ¿no? Que existan las condiciones mínimas adecuadas para poder brindar una atención de tipo virtual. Porque de lo contrario, como hemos podido evidenciar, pone en riesgo primero la atención, la calidad de la atención al paciente, pero también pone en riesgo su integridad profesional, ¿no? Siempre tenemos que cuidar. Algunos conceptos más generales, bueno, la telesalud cada vez avanza más
y que luego todos estamos conscientes que cada vez debe afinarse, fortalecerse, pero siempre también eso exige cada vez también afinar más la aplicación de los conceptos éticos que nos van a dar garantía de una calidad de atención, ¿no? Muy importante. Y los estándares de atención, tanto en la doctrina médica como en la parte ética, sí deben tener siempre un papel primordial. Ampliar esta posibilidad de la atención, por supuesto, es algo extraordinario, pero al mismo tiempo nos exige también exigir, ¿no? Valga la redundancia, al sistema de salud, tanto en la parte pública como privada, las garantías de una infraestructura de tecnología informática y, por supuesto, el soporte en capacitación también para que hagamos cada vez mejor la atención a través de medios virtuales. Y los médicos tenemos que ser los salvaguardas de la atención en excelencia a los pacientes y también de la atención ética. Por supuesto que sí, es nuestro rol. Es cuanto tengo que compartir, estimados colegas. Les agradezco mucho su atención. Si hubiera alguna consulta, con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor Gilbert. Le agradecemos esta presentación, esta valiosa información que nos ayuda a los médicos a tenerlo presente, ¿verdad? Es como un llamado de atención, a tener cuidado en nuestras respuestas, en nuestros comportamientos, en nuestras actitudes, en nuestra ética, ¿no? En nuestra ética profesional. Y ante eso, usted ha mencionado el rol del médico, especialmente en situaciones de crisis como la pandemia y también de repente en otras situaciones más cotidianas. Pero en cuanto a las crisis, doctor, el comportamiento ético, eh, ¿qué implicancias tiene? ¿Qué implicancias tiene el compartir por medios justamente de WhatsApp o cualquier otro? De repente menciono yo el WhatsApp porque es el más usado, de repente el más fácil de usar. Compartir información que incluso podría ya salir fuera del ámbito de manejo médico, fuera de un ámbito reservado, ¿no? ¿Cómo se protege el que yo pueda compartir información en el WhatsApp para no ir contra la ética? Sí, gracias, doctora. Muy importante la pregunta y la respuesta está en que en realidad los medios de información o transferencia de información en redes sociales no deben ser usados para lo que es la atención médica propiamente dicha. Muchas veces estamos tentados, ¿no? Nuestros pacientes nos preguntan, nos hacen consultas a través del WhatsApp, incluso de tratamientos o de modificaciones de tratamientos, etcétera. Algo que lo venimos haciendo de repente por el propio desprendimiento que tenemos todos los médicos, pero que nos pone en riesgo. Nos pone en riesgo porque no son los medios adecuados, no hay seguridad de la reserva de los datos en lo que es este tipo de sistemas. Por eso, desde la perspectiva ética, la exigencia es de que el acto médico debe ser hecho a través de medios formales. Y el medio formal vale decir en plataformas de comunicación formales en los cuales se cumpla con el rigor del acto médico. Esa sería la recomendación, doctor. Excelente, claro, claro que sí, doctor. Entonces, evitar, digamos así, ¿no? Justamente, o tener en todo caso la reserva cuando hay alguna solicitud de ayuda, ¿no? De alguna consulta que se pueda hacer a través de estos medios, ¿no? Manejarlo con reserva, ¿no? Porque lo correcto sería usar las plataformas debidamente aceptadas, debidamente coordinadas previamente, ¿no? Bien, doctor, y otra consulta en cuanto al consentimiento informado a través de la telemedicina, de telesalud. ¿Cómo se aplica esto? ¿Cómo se formaliza un consentimiento para usar, ¿no? Hacer una consulta o una teleconsulta? Sí, en las plataformas de telesalud, de telemedicina,
siempre están consideradas en una primera parte, en lo que corresponde a la parte de filiación, la pregunta, ¿no? O sea, si acepta o no acepta, en primera instancia, el consentimiento de la consulta bajo esa modalidad. Ese es lo primero que se tiene que lograr y está considerado en las plataformas formales. Tiene que haber el consentimiento. Diferente al consentimiento informado ya de un procedimiento, de un tratamiento, en el cual, por supuesto, los médicos sabemos de que existen todos los formatos especializados de acuerdo a la complejidad de cada tipo de procedimiento. Entonces, en lo que es la atención virtual, habrían esos dos momentos, ¿no? Un primer momento en el consentimiento de la modalidad de atención. Y lo segundo, si fuera el caso, el consentimiento informado ya de los procedimientos o tratamientos de complejidad. Excelente, doctora, excelente. Bueno, entonces ya nosotros con esto estaríamos concluyendo. No sé si de su parte usted desearía terminar con alguna recomendación o conclusión más, por favor. Sí, en primer término, nuevamente agradecer al Comité de Educación Médica Continua del Consejo Regional 3 de Lima por esta oportunidad de poder compartir con ustedes esta información y también invocar, ¿no? Invocarnos todos los médicos, porque estamos todos involucrados en no dejar de lado estos conceptos éticos. Muchas veces no nos da el tiempo, ¿no? O sea, la exigencia de la complejidad de las especialidades que abordamos no nos da el tiempo a veces de poder darle atención, ¿no? Pero creo que todos coincidimos en que es inherente la atención médica de la concepción ética, que nos garantiza a nosotros tener ese don primordial que diferencia el servicio médico de los otros tipos de servicios, ¿no? El componente ético fundamental. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Gilbert, y con esto concluimos su presentación y muy agradecida a nombre del Consejo Regional 3 de Lima y el Comité de Educación Médica Continua. Antes de concluir con esta transmisión, yo voy a hacer dos comunicados, voy a emitir dos informaciones con respecto al desarrollo del curso de comunicación en salud. Ya estamos concluyendo el curso, nos falta solo un tema que se estará publicando cuándo se va a desarrollar con la debida anticipación y con eso procederemos a la culminación del curso Comunicación en Salud. Nos falta un tema para culminar. Entonces, a las personas que han estado interesadas, que han estado consultando en los medios, por favor, atentos que se va a estar dando esta información. Ese día que culminemos con el tema pendiente de comunicación en salud, se va a realizar la clausura del curso y se va a dar la información para el desarrollo del examen, para el desarrollo de quienes desean llevarlo de manera asincrónica. Eso número uno. Y como siguiente información, con mucha alegría, y yo como médico internista, hemos organizado también en el Comité de Educación Médica Continua una mesa redonda por el Día del Médico Internista que se celebrará la próxima semana. El Día del Médico Internista es el 28 de noviembre, pero el día lunes 25, es decir, de aquí a 2 días, estaremos desarrollando esta importante mesa redonda para conocer la situación, la problemática y el futuro de la especialidad como médicos internistas. Todos invitados al Colegio Médico. Bien, muchísimas gracias nuevamente, doctor Gilbert, y todos invitados a continuar en las actividades académicas que estamos organizando con mucho compromiso en el Consejo Regional 3 de Lima. Gracias. Muchas gracias, buenos días.